Pinturicchio. Capitán. Leyenda. Cursi. Tal vez. Realidad. Absoluta. Hoy desempolvamos la historia de un tal Alessandro. ¿Les suena? El que tenía una codina sospechosa, una mirada de pícaro y una habilidad para hacer de un partido aburrido una obra de arte. El que se quedó después del entrenamiento para practicar sus tiros libres. Ese, el que no se rendía ni cuando el mundo se le elevaba encima. No es un cuento de hadas, es la historia de un hombre que se convirtió en un mito. De un 10 clásico en un mundo de 9 y 7. Un tipo que jugaba al fútbol como se debe jugar, con alegría, con elegancia y, sobre todo, con carácter. Prepárense para un viaje donde la elegancia se codea con la testarudez y el talento puro con la italianada bien entendida. Esto no es solo un documental sobre fútbol, es un tratado sobre la lealtad, la pasión y el arte de un tipo que nos hizo amar este deporte. Es una inmersión profunda en la vida y obra de un genio incomprendido por las nuevas generaciones. Es la historia de cómo un chico de pueblo se convirtió en el faro de la Juventus y el ídolo de una nación. Vamos a ver por qué su nombre sigue resonando en los corazones de los tifosi más fieles. Esto, señoras y señores, es la historia de Alessandro Del Piero. Conegliano, Italia. Un lugar donde probablemente se inventó el spritz y donde un tal Ale pateaba todo lo que se movía. No había balones de última generación, ni canchas de césped sintético. Había balones de cuero viejos y canchas de tierra que te hacían sangrar las rodillas. Y estaba Ale, que con 13 años ya pintaba para crack. Jugaba como delantero, como media punta, como portero si era necesario. Lo importante era jugar. Y lo hacía con una determinación que hoy en día, a los chavales de la cantera, les faltaba. No le interesaba la fama, ni el dinero. Solo le interesaba una cosa, la pelota era su mejor amiga, su confidente, su amante y él, la acariciaba, la golpeaba con la fuerza justa para que entrara en la red. Soñaba con ser futbolista. ¿Original? No mucho. Con la determinación de un pitbull con un hueso. Ahí sí. Porque para llegar a la cima, no basta con el talento. Hace falta disciplina, hace falta sacrificio y hace falta la paciencia de un monje budista. Él lo tenía todo. Aún siendo un crío, ya entendía que el fútbol era una guerra, y que para ganarla, había que entrenar, entrenar y entrenar. No había excusas. No había fiestas. Solo había fútbol. Esa obsesión, esa dedicación casi enfermiza, lo diferenciaría del resto. Lo convertiría, a la postre, en el jugador que todos admiramos. El que nos hizo soñar con cada regate, con cada gol, con cada pase. Categorías inferiores, sacrificios, el eterno debate de, ¿llegará o se quedará en promesa? La rutina de todo futuro crack, sin el Photoshop. Sin los agentes que te vendían a los 15 años como el nuevo Maradona. Era un fútbol puro, un fútbol de barrio. Donde los scouts se sentaban en las gradas, con una cerveza en la mano, y veían a los chavales jugar y un día, uno de esos scouts, un tipo con un ojo clínico, lo vio a un chico de 16 años que tenía algo especial. Sutileza que no se aprende. Que se nace con ellas. Y ese día, la vida de Alessandro Del Piero, cambió para siempre. Ponte a prueba, chaval. Equipos pequeños, canchas de tierra, defensas que te querían desayunar con pan. El caldo de cultivo ideal para saber si tienes madera o eres puro humo. No había bar, no había redes sociales, no había nada. Solo había fútbol y la crueldad de la Serie C. Un mundo de rudos, de veteranos que te pegaban para que te hicieras más fuerte. Y él, un chico frágil, casi etéreo, se defendía con la pelota. Esquivaba los golpes con un regate, respondía a las patadas con un pase mágico. Y con cada partido, se hacía más fuerte. Padova, un escalón más. Empieza a oler a profesionalismo, a tácticas serias, y a la presión de no defraudar a tu mamá. Y a tu papá, que te llevaba a todos los partidos. Y a tu hermano, que era tu primer fan. Y a tus amigos de la infancia. De repente, el fútbol ya no era solo un juego. Era una responsabilidad. Era la oportunidad de tu vida. Y la agarró con todas sus fuerzas. El joven Del Piero empezaba a dejar destellos de su calidad. A marcar goles imposibles. A ser el jugador que todos querían ver. El que hacía que la gente se levantara de sus asientos. Un joven talento en el anonimato de la Serie B. Un diamante en bruto a la espera de ser pulido.
Los primeros destellos de calidad. Ese control de balón que parecía mágico. Esa visión de juego que no se aprende en los manuales. Nacía una estrella. Calma, todavía faltaba la prueba de fuego. En el Padova, Del Piero demostró que no era un jugador del montón. Que no era solo una promesa. Era el futuro. Y el futuro estaba a punto de llegar. Un día, después de un partido, un hombre se acercó a él. Un hombre con cara de pocos amigos, pero con un traje impecable. Era el director deportivo de la Juventus, el club más grande de Italia. La vecchia señora llama a tu puerta. No es una abuelita ofreciéndote galletas. Es la Juventus, pidiendo talento y resultados ya. Es el club de la dinastía Agnelli. Es el club de Boniperti, de Platini, de Baggio. Es el club que te exige ganar. No mañana, no pasado. Hoy. Es el club que te hace crecer. O te destruye. Y él, un chico de 19 años, estaba a punto de entrar en la jaula del león. En el Coliseo de los Gladiadores. El destino le había puesto en bandeja la oportunidad de su vida y él no la iba a desaprovechar. El peso de la camiseta, todo recaía sobre un joven con una codina sospechosa. Turín. La ciudad industrial, la cuna de la Fiat, y ahora, tu nuevo hogar. Un lugar donde ganar no es una opción, es obligatorio. Y él, Del Piero, llegó con la maleta llena de sueños y la cabeza llena de ilusiones. No era el fichaje estrella, no era la portada de los periódicos. Era un joven más, un diamante en bruto que la Juventus había pulido. Pero su talento, su habilidad, su visión de juego, lo convertirían en un líder. En el faro del equipo. En el jugador que, en los años 90, haría de la Juventus el equipo más temido de Europa. Con Lippi en el banquillo, la vecchia señora se convertiría en un monstruo y Del Piero sería el arquitecto de esa obra. 1993, llega un joven con una codina sospechosa y un talento que no se podía esconder. Otro canterano inflado por la prensa. El tiempo diría, y el tiempo le dio la razón. Del Piero no tardó en dejar su huella. En sus primeros partidos, se vio que era un jugador diferente. Con una técnica depurada, con una visión de juego espectacular. Era un jugador que te hacía ver el fútbol de otra manera. Que te hacía disfrutar. Que te hacía enamorarte de este deporte y en ese momento, nacía una leyenda que se llamaba Alessandro Del Piero y que el mundo estaba a punto de conocer. Los primeros minutos. Los nervios, la adrenalina, la camiseta que pesa toneladas. Y luego, el gol. Ese momento en que el ruido se apaga y solo escucha el rugido de la afición. Su primer gol en la Serie A, contra la Reggiana. Un gol que era una obra de arte. Un gol que demostraba que era un jugador de otra categoría. Que su talento, su magia, no se podía esconder. El calcio se rindió a sus pies. La afición de la Juventus lo adoptó como su hijo. El joven con la codina sospechosa ya era un héroe. Ya era una realidad y el mundo lo estaba viendo. Empieza a mostrar esa fantasía en el último tercio del campo. Ese regate impredecible, ese pase con música, ese disparo que te dejaba al portero preguntándose si vio bien la jugada. Su habilidad para meterse entre líneas, para driblar en espacios reducidos, era simplemente espectacular. No era un 9 de área, ni un extremo de banda. Era un 10 clásico. Un mediapunta que se movía por todo el frente de ataque. Y su entendimiento con el resto de sus compañeros era casi telepático. Con un solo gesto, con una mirada, sabía dónde estaba su compañero. Era cerebro del equipo. Comparaciones inevitables. Baggio, un peso pesado. ¿Podría este jovencito llenar esos zapatos? La presión, amigos, la presión. Reemplazar a Il Divin Codino, el ídolo de la Juventus, no era fácil. Pero Del Piero lo hizo. Con su talento, con su personalidad, con su carisma. Baggio era un genio. Pero Del Piero era algo más. Era el futuro. Era la nueva era de la Juventus. Y con él al mando, la vecchia señora ganaría todo lo que se le pusiera por delante. Lo que no sabían era que esa presión, esa carga de ser el heredero, lo convertiría en el jugador que fue. Un jugador que se crecía en los momentos difíciles. A ver,
Señores, pónganse cómodos. Aquí llega la función. El gol a la del Piero, patentado. La fórmula secreta. Un poco de talento genético, horas de entrenamiento y una pizca de mala leche para los porteros rivales. Lo veías en la frontal del área y ya sabías que algo iba a pasar. O se sacaba un regate de la chistera, o un pase al hueco que solo él veía. O un disparo que te hacía levantar de tu asiento. Ese disparo, que hoy en día, se estudia en las escuelas de fútbol. Un golpe seco, con el interior del pie, que le daba al balón una rosca endiablada. El balón flotaba con una parábola imposible, describiendo una curva que se metía en la portería, justo en la escuadra. Se convierte en el faro de la Juventus. El jugador al que buscas cuando el partido se ataca, el que tiene la llave para abrir las defensas más cerradas. Era el arquitecto del juego. El que daba el último pase. El que resolvía los partidos. Su visión de juego, su habilidad para leer los movimientos de sus compañeros, su capacidad para desequilibrar en el 1 contra 1, lo convertían en el jugador más peligroso del equipo. Los rivales lo sabían. Y los defensores, lo sufrían. Con él en el campo, el ataque de la Juventus era imparable. Un ataque que se convirtió en una máquina de hacer goles y él, Del Piero, era el engranaje principal de esa máquina. Títulos, Supercopas, Champions. Empieza la colección. El palmarés se engorda, la leyenda se forja a base de fútbol de quilates. La Juventus de Lippi, con Del Piero, ganó todo. La Champions de 1996, la Serie A, la Copa Intercontinental. Un equipo de ensueño, con jugadores de la talla de Zidane, Vieri, Inzaghi. Pero el faro, el líder, el genio, siempre fue él. Del Piero. El pinturicchio, que hacía de un partido aburrido una obra de arte y que con cada gol, con cada título, se ganaba el corazón de los tifosi. Los años pasan factura, pero la calidad permanece intacta. Cada gol, cada asistencia, un recordatorio de su grandeza. El tiempo no perdona. Y los años empezaban a pesar. Pero Del Piero seguía siendo un jugador diferente. Un jugador con magia. Un jugador con clase. Su habilidad para meter goles de tiro libre, para dar asistencias al hueco, para resolver partidos, seguía intacta. Seguía siendo el mismo pinturicchio que se enamoró del fútbol. El mismo pinturicchio que nos hizo soñar. El que nos hizo amar la camiseta bianconera. Nuevos talentos llegan, pero la jerarquía de pinturicchio sigue siendo indiscutible. Un maestro enseñando a las nuevas generaciones. Jugadores como Giovinco, Matri, Quagliarella, empezaban a emerger. Pero el líder, el capitán, el faro, seguía siendo él. Del Piero. Un maestro que enseñaba a los jóvenes a amar el fútbol. A amar la Juventus. Un líder que con su ejemplo, demostraba que la humildad, la lealtad y el trabajo duro, son más importantes que la fama o el dinero. Un ejemplo para todos. Un ejemplo que hoy en día, se extraña. El adiós. Lágrimas, aplausos, un estadio entero rendido a sus pies. Una despedida a la altura de una leyenda. El 13 de mayo de 2012, contra el Atalanta, fue su último partido con la Juventus. Un partido que terminó 3-1, con un gol suyo. Un golazo, como no, y cuando lo sustituyeron, el estadio, el Juventus Stadium, se puso de pie. Lágrimas, aplausos, una ovación interminable. Un grazie Del Piero, que resonó en todo el mundo. La afición de la Juventus se despidió de su capitán. De su pinturicchio. Nuevos horizontes. Australia. Un fútbol menos mediático, pero con la misma pasión. Del Piero llevando su magia a otras latitudes. Un día, nos sorprenderá a todos. Del Piero se iba a Australia. Al Sydney Football Club. A un fútbol exótico, desconocido. Y todos nos preguntamos, ¿por qué? La respuesta era sencilla. Quería seguir jugando. Quería seguir disfrutando del fútbol. Quería seguir haciendo lo que más le gustaba. Y lo hizo. En Australia, Del Piero se convirtió en un ídolo. Marcó 24 goles en 48 partidos. Dejó jugadas para el recuerdo. Y lo más importante, llevó la magia del fútbol italiano a la otra punta del mundo. India.
Un desafío exótico, un intento de impulsar el fútbol en un país emergente. La leyenda trascendiendo fronteras. Después de Australia, Del Piero se fue a la India. Al Delhi Dynamos. A la Indian Super League. A un fútbol que estaba naciendo. A un proyecto ambicioso. Y él, Del Piero, fue el embajador de ese proyecto. El rostro visible. El que se encargó de llevar el fútbol a un país que ama el cricket. Y aunque su paso fue corto, su huella imborrable. Porque Del Piero no solo jugaba al fútbol. Hacía magia y esa magia trascendía fronteras. Siguió jugando, disfrutando del fútbol hasta el último minuto. Porque para algunos, esto no es solo un trabajo, es una forma de vida. Del Piero se retiró en 2014, a los 40 años. Y lo hizo con la misma pasión, con la misma humildad, con la misma alegría que tenía cuando era un niño. Y nos dejó una lección de vida, que cuando amas lo que haces, no importa la edad, no importa el lugar, no importa la fama. Lo único que importa, es disfrutar. Y él, Del Piero, disfrutó del fútbol hasta el último minuto.